pero primero había problemas de señal y además nos estábamos metiendo justo en el horario de la actividad y no daba para interrumpir, pero sí me parece que es más que interesante poder charlar un ratito con Dayana Galeano, psicóloga ella, que integra varios espacios, entre ellos el equipo interdisciplinario del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el equipo técnico que funciona aquí en nuestra ciudad, y después distintos espacios, como decíamos, y estuvieron en San Luis en el encuentro de psicología comunitaria. Dayana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ya están de regreso? ¿Ya están por posadas, por lo que sabemos? Hola Alicia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Ya estamos de regreso. Eso significa que pudieron ir, que ya también era como un gran avance, ¿no? Y un gran esfuerzo. Sí, fue un gran esfuerzo. Pudimos ir porque la universidad, finalmente nos terminó de ayudar, Ajá. digamos, con algunos gastos y demás, así que también esfuerzos, como les decía anteriormente, de los que viajábamos, que fue mitad autogestivo, mitad parte de la universidad, así que estamos contentos, muy contentos y contentas de poder haber ido a la experiencia del encuentro. Era la primera vez que viajábamos todos, uh-huh. y volvimos muy contentos, muy llenos, muy esperanzadores. Nos renovamos las energías. Qué bueno. Dayana, ¿y quiénes fueron? De acá de Posadas. Sí, para pensar, vos decías, fueron varias, ¿no? Sí, fuimos varias personas, uh-huh. de diferentes espacios. Sí, fuimos gente de Nuestra América, gente del Movimiento Evita, estudiantes de la universidad, profesionales, estudiantes de antropología, de trabajo social, algunos de psicología. Así que fue hermoso, fue diverso el grupo, uh-huh. Así que eso fue lo más lindo, ¿no? Porque el encuentro de psicología comunitaria tiene esto de unir muchas generaciones, ¿no? Como que el conocimiento no solamente queda en una edad específica, sino que hay gente de todas las edades, uh-huh. y de todos los lugares. ¿Y son todas y todos que están haciendo experiencias así de psicología comunitaria o de intervención comunitaria? ¿Cómo es? Sí, la mayoría de lo que viajamos sí, estábamos en algún territorio trabajando, o de algunas organizaciones que trabajan en territorios, con merenderos, con espacio de género, y otros personas que le convoca a pensar estos espacios, ¿no? Porque uh-huh. entendemos que la demanda de la salud mental, el derecho a la salud mental es algo que está ahora como puesto en agenda, si se quiere. Entonces, digamos, sobre todo con la ley, ¿no? De salud mental es algo que está como invitándonos a pensar constantemente cómo vamos a abordar, qué dispositivos vamos a estar como creando, participando para poder mejorar el acceso a la salud mental en los territorios. Uh-huh. Así que fueron de diferentes lugares y convocados de diferentes sentires también, ¿no? Uh-huh. ¿Y con qué se encontraron? Bien, nos encontramos con algo muy hermoso, fueron gente de varias provincias, con muchas propuestas, ya sea de experiencias, de trabajo y grupos en territorio, también experiencias de investigaciones. La verdad que estuvo muy interesante ponernos al día de lo que se está trabajando en lo que es el campo de la psicología comunitaria, y hubo temáticas de pueblos originarios, la verdad muy novedoso todo uh-huh. el abordaje. Comentando un poquito la experiencia de participar en algunos talleres de pueblos originarios, uh-huh. en donde no había gente de pueblos originarios, sino que me pareció muy interesante la propuesta de pensar la colonización que nos atraviesa nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí en todo lo que son los movimientos feministas y demás desconstrucciones sobre el patriarcado y el capitalismo, por ahí nos queda esa cuota de seguir pensando la descolonización, ¿no? Uh-huh. En donde no solamente tenemos que ir a ver y luchar por los derechos de los hermanos guaraníes, en este caso acá en la provincia, sino también cómo nos atraviesa a nosotras eso y poder trabajar sobre nuestra propia colonización. Sí. Además la interpelación de parte de las propias comunidades también, ¿no? Porque nosotras vamos con nuestras agendas, con nuestras demandas, con nuestras realidades y a veces no son las mismas. Exactamente. Sí, y también esto de poder pensar que no hace falta como ir, digamos, a una comunidad originaria para poder laburar este tema, uh-huh, uh-huh. ¿no? También interpelarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de qué estamos haciendo con eso, ¿no? En ese sentido pensábamos en estos intercambios
que muchas disputas que se llevan en nuestras instituciones tienen que ver con esta descolorización un poco, ¿no? En esto de resignificar cómo pensamos ciertas intervenciones. Por ahí el rol de los psicólogos comunitarios tiene esa otra parte como un doble trabajo, ¿no? De trabajar los territorios, pero al mismo tiempo ir desconstruyendo algunas formas de pensar dentro de las instituciones, cómo abordamos la salud mental, ¿no? Así que la verdad que muy enriquecedor en ese sentido y bueno, también encontrarnos con problemáticas que nos pasa a todos, los que estamos trabajando y apostamos por este campo, la dificultad en la articulación, la dificultad de poder hacer trabajos intersectoriales y poder realmente dar una respuesta a las comunidades y hacer al Estado presente en esas respuestas. Que esa Dayana, hablabas de la ley de salud mental que recordemos también desde que se sancionó y se empezó a instrumentar e implementar, han habido como varias, desde observaciones hasta algunas críticas a esta ley de salud mental. ¿Cómo se discute en un espacio como esta legislación que está vigente? Bien, digamos, la ley de salud mental es una ley completamente compleja, así que tiene muchas formas de discusión. Nosotros lo que hacemos en estos espacios, por lo que se lleva es el propiciar y fortalecer los territorios, que es justamente el fin, ¿no? de la ley, que es que la sociedad pueda comprender los procesos de salud mental y de las personas que por ahí tienen alguna patología. En ese sentido, estamos como muy lejos de llegar a esos puntos, no solamente en las comunidades, sino también en las propias instituciones, como te decía recién. Así que no solamente se aborda la cuestión del hacer, sino también la precarización laboral de los profesionales que decidimos ejecutar la ley de salud mental, digamos, y que decidimos construir estos dispositivos. La verdad, te soy sincera, todavía la discusión sobre la precarización laboral es una deuda que tenemos, pero que sí está puesta cada vez más en agenda también en estos espacios para poder pensar qué tipo de trabajo y de derechos laborales tenemos las personas que elegimos laburar en este campo, entendiendo las complejidades. Así que eso estamos ahí, ¿no? Como disputando también un poquito eso de a poco. Porque además una de las miradas o de las críticas que por ahí se hacía es, bueno, no manicomios, no institucionalización, no patologización, pero alguien se tiene que hacer cargo de esta problemática y a veces no lo puede hacer las familias y tampoco puede terminar cayendo en el trabajo precario o voluntario de profesionales, digamos, ¿no? Exactamente. Y también en el laburo que hay que hacer en la deconstrucción de representaciones con respecto a la salud mental. Es un trabajo largo, difícil, y bueno, y justamente esa es la deuda, ¿no? Pensábamos también una reflexión que hacíamos, yo te lo cuento como así, a boca abierta, ¿no? A pensar esto de qué estamos haciendo los psicólogos, ¿no? Porque Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene a nivel mundial casi, y sin embargo tenemos una salud mental muy precarizada. Entonces surgió esta pregunta, ¿no? De qué estamos haciendo los psicólogos, en dónde estamos, y la verdad que es una respuesta que da, o sea, que hay que buscarla, que hay que ver en dónde estamos. Y que justamente a tanta precarización laboral, efectivamente uno se va a tirar más a lo que es el campo clínico, ¿no? El campo privado, porque en el Estado está totalmente vaciado, ¿no? Estos espacios. Esto que decís, ¿hay alguna política pública que reconozca, bueno, fortalezcamos acá lo comunitario y ese fortalecimiento va desde presupuesto para, no sé, el funcionamiento de un espacio hasta para contratar y poder garantizar derechos laborales a profesionales como psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, no sé, psiquiatras, no sé? Son la verdad que son muy escasos. Lo único que suele haber que se acerca un poco más son estas especies de programas, ¿sí? De fortalecimiento, programas de acercamiento a algunos territorios que son muy pocos y con muy poca participación del equipo técnico y que en definitiva tampoco tienen muy claros ciertos abordajes. O sea, está muy también como
en la nada, por ahí un poquito de eso en términos de políticas públicas, es un poco lo que queremos también ir construyendo. Y también porque hay algo que es muy importante en la psicología comunitaria, que es todo el tiempo estamos en tensiones, ¿no? Discutiendo sobre algunas tensiones, que si estamos pensando por ahí en algunas cuestiones públicas, ¿no? Y en el abordaje con los territorios, eso es una tensión muy grande como lo que es la política partidaria a veces. Entonces nos encontramos ahí en un gran dilema, ¿sí? Porque trabajar con las comunidades es empezar a pensar, ¿no? Es que la gente pueda empezar a construir su estrategia y que pueda empezar a pensar cómo resolver algunas situaciones, y eso está muy lejos del asistencialismo, por ejemplo. Entonces, digamos, hay discusiones que hay que llevarlas todavía y que suelen ser complejas. Y además pienso en los tiempos, porque los tiempos partidarios y electorales son muy cortos, muy escasos, cuando estamos ante problemáticas que deberían tener políticas a largo plazo y que puedan sostenerse además, ¿no? Más allá de qué gobierno esté o quién esté conduciendo estos espacios. Exactamente. Ahí vemos varias tensiones, ¿no? El tiempo, los espacios. Es muy complejo realmente este campo, pero me parece que es importante ya que se vayan como poniendo sobre la mesa ciertas discusiones, porque efectivamente hay que ir dando algunas respuestas. Eso es lo que nosotros esperamos de alguna manera que suceda. Así que espero que con esta red que venimos creando, con los espacios que venimos fortaleciendo, se pueda, digamos, ir disputando algo más concreto. Dayana, además, las problemáticas que ahora aparecen, como irrumpen también, ¿no? Con más fuerza, con más visibilidad, son las violencias de género, son los consumos problemáticos, es decir, son todas también como urgencias y cada vez demandas más importantes, digamos, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas que ante esta problemática están pidiendo ayuda. Sí, exactamente. Es complejo y hay que tener como algo que sostenga las intervenciones también, porque si no todo parece como que cae al vacío y hay como una desesperanza. Hay una investigación que me parece muy interesante para compartir sobre los sentimientos de los trabajadores comunitarios, una investigación de la Universidad de Córdoba, la Nacional de Córdoba, en donde se evidencia que en los últimos años hay como un cansancio, ¿sí?, de los trabajadores comunitarios, justamente por esta falta de respuestas, digamos, ¿no? Esta impotencia, rabia, sí, que no es un cansancio físico, sino es un cansancio emocional y psicológico con respecto a dar respuesta a estas tareas, a estos trabajos. Y la verdad me parece muy interesante porque ponen en palabras sensaciones y sentimientos que por ahí hasta a nosotros nos es difícil poner sobre la mesa y decir estamos cansadas cansadas de no obtener respuestas. Así que y es algo más que esto que vos decís, que el cansancio físico, que por ahí uno descansa y se renueva, digamos, es un cansancio más profundo. Exactamente, sí. Y también han evidenciado una disminución en la participación. Participación como categoría, ¿no? De análisis, en participación de, bueno, a dónde yo me voy a involucrar como sujeta, como persona, a dónde voy y qué voy a hacer con esa participación. Como que hubo una disminución. Se entiende también los contextos de los últimos años, ¿no? Con el gobierno Macri, y después también con la pandemia ha hecho que todo esto se potencie. Entonces este es el panorama de la participación y de la salud mental y emocional de las personas que solemos participar de estos espacios territoriales y haciendo este trabajo. No es muy alentador, pero sin embargo estos espacios como el Encuentro Nacional nos renuevan esperanza porque encontramos ciertos puntos de fuga simplemente en encontrarnos, digamos, ¿no? Y en darnos cuenta de que estamos como posicionados en las mismas situaciones y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y eso de volver a la comunidad, digamos, o al territorio también, para poder ahí colectivamente buscarle la vuelta. Exactamente. Dayana, te agradecemos muchísimo este tiempo y ojalá podamos seguir charlando de estas cosas aquí en la radio, así que un abrazo enorme, muchas gracias. Dale, Alicia, nos vemos, gracias. Un abrazo, hasta luego. Dayana Galeano es psicóloga, es parte de, como decimos, varios espacios, está